Irán. El gobierno iraní no logra contener unas protestas por la muerte de Mahsa Amini, que ya han dejado 6 muertos y una multitud de heridos. El huracán Fiona fue elevado a la categoría 4 y se aleja de las islas Turcas y Caicos, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Estados Unidos declaró la emergencia de salud pública en Puerto Rico tras el paso del huracán. Al menos 6 personas perdieron la vida tras el paso del huracán Fiona en Puerto Rico, República Dominicana y Guadalupe. Y en República Dominicana al menos 1 millón de personas perdieron el servicio eléctrico y de agua. Afganistán, al menos 3 personas murieron y otras 13 resultaron heridas por una explosión en un barrio en el oeste de la capital, Kabul. Alemania, el Estado alemán nacionalizará el 98,5% del gigante del gas Uniper, asfixiado por los cortes de gas ruso. Filipinas. Miles de filipinos conmemoraron este miércoles con protestas pacíficas el 50 aniversario del inicio de la dictadura de Ferdinand Marcos. Japón. Un hombre intentó inmolarse frente a la oficina del primer ministro en oposición a las funerarias nacionales de Shinzo Abe, previstas para el 27 de septiembre. Economía. El sistema de reserva federal anticipó aumentos suplementarios de las tasas de Estados Unidos este año. Irán ratifica en la ONU que no construirá armas nucleares. Rusia entrega orden de la amistad al canciller de Venezuela, Carlos Faría. Argentina elimina uso obligatorio de barbijos. Varios países de América Latina exigen en la ONU el fin del bloqueo a Cuba impuesto por Estados Unidos. El presidente Vladimir Putin declaró la defensa de los intereses nacionales de Rusia. También dijo que Rusia apoyará la decisión que tome la población de las repúblicas de Donbass y las provincias de Jersón y Zaporozhye en los referendos. Washington reanudará por completo los servicios de visa migratorios a La Habana. La defensa del ex procurador general de México presenta demandas de amparo contra su prisión preventiva y vinculación al caso de Ayotzinapa. Joe Biden ante la ONU dijo que Estados Unidos se comportará como un líder sensato para promover la visión de un mundo libre. Y así hemos dado por finalizado el bloque de las noticias internacionales, sus titulares principales. Para recabar mayor información pueden hacerlo a través de las señales de France 24, Telesur, la televisión rusa RT, que transmiten por el sistema de televisión digital abierta a través de la antena ubicada en nuestra ciudad, en la zona del Puente Negro. Bueno, ahora vamos a poner una noticia de Revolución Popular de último momento. Investigan vínculos financieros entre un grupo empresarial y Revolución Federal. ¿Quién está detrás de Revolución Federal? Su máximo referente, voceros ante los medios, Jonathan Morel, que así se presenta en las redes sociales, 23 años, comerciante, bala a los kirchneristas, es investigado con Revolución Federal.
porque recibió Jonathan Morel, máximo referente, transferencias millonarias. Recordamos, a través de un grupo empresarial, que Revolución Federal protagonizó escraches violentos, acciones ilegales, a políticos, a edificios públicos. ¿Se acuerdan, por ejemplo, las antorchas en Casa Rosada? Y se investiga de dónde llegan esos fondos. ¿Cuál es el grupo empresarial que envía fondos y millonarios a Revolución Federal? A este hombre, Jonathan Morel, que aparece, se presenta como comerciante y recibe transferencias millonarias. Claro, se presenta como comerciante, tiene una carpintería además, donde estamos trabajando en vivo. Diego Gabriel está con esta información de último momento desde el lugar. Diego, te escuchamos. Buen día, Lu, Rubén, y este es el lugar donde aparentemente funciona esta carpintería que es el sustento, en principio, de este hombre que forma parte de este grupo de extremistas, porque efectivamente lo son, un grupo sumamente violento que tiene nexos comprobados con quienes están sindicados como los organizadores del atentado que sufrió la vicepresidenta de la Nación. La calle Borges al 2600, casi en el cruce con la calle Salk, esto es el Partido de Olivos, donde debería funcionar esta carpintería. Carpintería, vivienda, ¿de quién? De Jonathan Morel. Este joven de 23 años que dijo desconocer cualquier ligación con el atentado, pero que la justicia investiga como la organización, el edificio detrás del cual se empezó a gestar el atentado contra la vicepresidenta de la Nación. Claro. Ahora, ese atentado tuvo un financiamiento. ¿Hubo alguien poniendo dinero para generar el marco en el cual se planeó, se planificó? Hasta pensaban quienes están detenidos, Brenda Uliarte y Sabac Montiel, en alquilar un departamento en cercanías a la casa de Cristina Fernández de Kirchner para tener una visual. Las tareas de inteligencia son realmente escalofriantes. Y este punto puede ser clave en esa trama de financiamiento, porque para la justicia federal hay alguien que puso mucha plata. Claro. ¿Para qué? Para que crezca esta organización, este grupo extremista, Revolución Federal, que funciona desde hace muy pocos meses. Y con hechos muy violentos. Que funciona desde mayo, ¿eh? Claro, atención, claro, funciona desde mayo, con hechos muy violentos y de muchísima difusión. No así concurrencia, pero sí de muchísima difusión. Y además, Diego, esto que decías, ¿no? Porque no solamente estamos hablando, lo que está claro hasta ahora es que no estamos hablando solamente de las 3 personas que ya están detenidas en los tribunales de Comodoro Pi, sino que también estamos hablando de otros nombres que está investigando la justicia, entre ellos Jonathan Morel, que tendría esa carpintería donde vos estás trabajando y que sí, evidentemente tenía mensajes en las redes que hablaban de prender fuego el país, que hablaban de matar a los peronistas, que hablaba de bala a los kirchneristas, y todo eso es lo que se está investigando. Así que, Diego, vamos a regresar en cualquier momento allí a ese lugar, porque también seguimos trabajando en vivo en los tribunales de Comodoro Pi con Mariela López Bra. Bueno, así pasó esa información. ¿Tenés algo al respecto? Por el momento no. Bueno, vamos con lo que tengas. Las leyes de superflexibilización laboral que promete Juntos por el Cambio no pueden poner contento al pequeño industrial o comerciante. También los incluye a ellos en la volteada. Apuntan a un modelo agroexportador de materia prima y solo algunas grandes corporaciones mantendrán sus líneas industriales. Lo demás, un desierto de pobreza y miseria. Ya lo advertimos una vez y no nos equivocamos. El segundo tiempo es terriblemente peor. No solo vienen a terminar con el peronismo, sino con todos aquellos que el peronismo ha incluido a lo largo del tiempo. Entiéndase la clase media, único país de Latinoamérica que la posee. Y si de problemas de inseguridad se habla, podemos decir que es el tipo que arrebata a una mujer o a un pibe un celular, pero no Macri, que se fugó el equivalente a 150 millones de celulares de alta gama. Lo urgente y cercano no permite ver la realidad.
Con la guita que se afanaron podrían haber hecho profundos cambios estructurales y disminuir drásticamente el flagelo de la inseguridad. A eso íbamos con Cristina y Scioli, y ahora estamos remando en dulce de leche. Es lamentable, pero es así. No se olvide el río tercerense que durante los 4 años de gobierno de Macri, acá los negocios a más tardar 10 de la noche apagaban las luces de sus vidrieras porque no sabían si lo poco que habían vendido en el mes les iba a alcanzar para pagar el importe de energía que gastaban. También hubo mucha gente que se calefaccionó con garrafas porque no se animaba a usar la red de gas natural porque también no sabían cuánto les iba a llegar la boleta a fin de mes y no sabían si lo iban a poder pagar o les iba a superar el ingreso mensual de la casa. No se olviden de eso, porque si no vamos a caer de nuevo en lo mismo o peor que eso. No se olviden. No se olviden que llegaron al gobierno con mentiras y lo van a seguir haciendo. Es más, seguramente que si llegan de nuevo al poder, a la presidencia de la nación, van a exigir o van a pedir buenamente, entre comillas, que bueno, que ahora nos tenemos que sacrificar, que no tenemos que usar demasiado el gas o la calefacción, ni tampoco la electricidad, porque bueno, el país lo dejó totalmente devastado la gestión de Alberto Fernández y Cristina Fernández, porque siempre tienen por costumbre echarle la culpa al otro. Lo vemos, sin ir más lejos, localmente acá. ¿Cuántas veces el intendente se lava las manos y le echa la culpa o al gobierno provincial o al gobierno nacional? Pero él es siempre inocente, nunca hace nada malo. Él es el angelito que tenemos nosotros acá de la guarda. Así es. La ley de medios. La ley de medios vigente alcanzaría para defender la democracia. La ley que a pesar de los decretos de Macri permite defender la democracia. Clarín y otros podrían perder la publicidad y hasta la licencia. Néstor Picone reafirma la vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ley que, a pesar de los cambios regresivos producidos por el decreto 267/2015 de Mauricio Macri, permite defender la democracia y la paz de los argentinos sin necesidad de promover nuevas regulaciones de difícil concreción. Soy de quienes participan de la idea que los discursos del odio son una estrategia de construcción de poder de los sectores económicos transnacionales, con sus representantes políticos, mediáticos y judiciales, que actúan como voceros y ejecutores. Por eso la pelea contra los discursos de odio debe ser integral. Y no habría que buscar en nuevas leyes lo que ya tenemos ganado con años de trabajo y construcción democrática. Normas que solo deberían ser aplicadas. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como Ley de Medios, aún con las modificaciones regresivas realizadas por el decreto 267/2015 de Mauricio Macri, conserva herramientas de regulación efectivas para la defensa de la democracia y la paz de los argentinos. Cabe recordar que ese decreto fue ratificado en el Congreso Nacional con el apoyo del Frente Renovador de Sergio Massa, agrupación que hoy encabeza el ENACOM, Ente Nacional de Comunicaciones, en la persona de Claudio Ambrosini. Ley de medios vigente. La concepción de la comunicación como derecho humano y no como negocio se sostiene en el cuerpo doctrinario de la ley. A continuación, vamos a escuchar un resumen de los artículos más importantes.
El artículo 70, por ejemplo. La programación de los servicios previstos en esta ley deberá evitar contenidos que promuevan o inciten tratos discriminatorios basados en la raza, el color, el sexo, la orientación sexual, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento, aspecto físico, la presencia de discapacidades o que menoscaben la dignidad humana o induzcan a comportamientos perjudiciales para el ambiente o para la salud de las personas y la integridad de los niños, niñas o adolescentes. Objetivos. En el artículo 3 de la Ley de Medios vigente, queda muy claro que su principal objetivo es la promoción y garantía del libre ejercicio del derecho de toda persona a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas sin censura, en el marco del respeto al Estado de Derecho democrático y los derechos humanos, conforme a las obligaciones emergentes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás tratados incorporados o que sean incorporados en el futuro a la Constitución Nacional. Estas son las ideas que defiende la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, que fue escrita colectivamente por distintas expresiones de organizaciones libres del pueblo, que bajo la denominación de Coalición por una Radiodifusión Democrática promovieron cientos de encuentros, foros, asambleas sociales, sindicales y de cuerpos deliberativos municipales y provinciales. La Ley de Medios se aprobó en el Congreso de la Nación con 147 votos a favor, 4 en contra y una abstención, mientras que en el Senado la aprobación, sin modificaciones, se impuso por 44 votos favorables contra 24 rechazos. La Corte Suprema de Justicia, el 29 de octubre de 2013, declaró la constitucionalidad de la ley, con las firmas de su presidente Ricardo Lorenzetti, junto a una mayoría constituida por Elena Hayton de Nolasco, Enrique Petracchi, Carmen Argibay, Juan Carlos Maqueda y Eugenio Zaffaroni. La movilización popular rodeó varias veces el Palacio de Tribunales. Con respecto a la pérdida de licencia, la ley obliga a los concesionarios a respetar normas técnicas, pero también a encuadrarse dentro de los límites del ejercicio de la comunicación, que no los libera del respeto a las normas constitucionales en defensa y promoción de la democracia. Conviene aclarar que las frecuencias no tienen dueño. El régimen establece concesiones por tiempo determinado o autorizaciones que una vez vencidas deben volver al Estado Nacional, ya que son patrimonio de la humanidad. Para quienes no cumplan con las normas establecidas, las mismas que se comprometieron a respetar cuando accedieron a la frecuencia y que se incluían en los pliegos licitatorios, van desde el llamado de atención a la caducidad de la licencia, pasando por la suspensión de la publicidad. La caducidad de la licencia, pena máxima, puede ser aplicada cuando la emisora realice actos atentatorios contra el orden constitucional de la nación o utilización de los servicios de comunicación audiovisual para proclamar o incentivar la realización de tales actos. La fuerza de la Ley de Medios sigue vigente, aún con las modificaciones realizadas autoritariamente por Mauricio Macri. Queda claro entonces que es posible sancionar a los violentos odiadores. Sería conveniente unir los esfuerzos desperdigados en busca de regular los discursos destituyentes, antidemocráticos y de odio, logrando que se aplique la legislación vigente. Ahora, con respecto a la pauta oficial que dice la ley. Lo mismo sucede con la pauta de publicidad oficial. Es el gobierno quien tiene en su poder la decisión de dirigir los recursos que invierte en publicidad
hacia los que menos tienen en lugar de engrosar las arcas de quienes promueven un Estado totalitario, dirigido por las grandes empresas y el capital financiero que busca demoler fronteras para imponer un modelo colonizador transnacional. No se requiere ley, es una decisión administrativa, solo se necesita decisión y voluntad política. Inclusive, aplicando la ley, se podría decidir que a partir del accionar violento de muchos medios se le quite la publicidad, por lo menos la oficial. Gobernar es ser creativo. Muy buena la información, ¿eh? Exactamente, a esos medios. Yo estaba leyendo y digo, bueno, si se aplicara lo que dice este artículo de la ley, Clarín se quedaría sin un montón de señales, se quedaría sin Canal 12, se quedaría sin La Voz del Interior, se quedaría sin Cadena 3, se quedaría sin un montón, porque ellos lo único que hacen es arengar contra la destitución del gobierno. Por eso, no tiene que mantener eso el gobierno, sino tiene que darle a los medios más chicos. E incentivar los escraches, incentivar la violencia, claro. Porque convengamos que todo eso ha sido como llegó a la consecuencia de que alguien intentara asesinar a la vicepresidenta. Exactamente. Eso es una consecuencia directa. Quizás ni se quedarían sin los medios, porque ellos tienen cómo mantenerse, me parece. Sí, bueno, pero vos cuando tenés, si vos tenés un gobierno fuerte, y bueno, querido, yo lo lamento, pero si vos estás pelotudeando, te saco a la mierda la frecuencia, lo lamento. Exactamente. Y de paso les sirve de ejemplo para los otros. Sí. Lo mismo pasaría que en Río Tercero, no sé, de todas las emisoras de FM que hay, no sé si quedaría uno o dos. El resto desaparecería. Sí, porque se lo pasan todo el día envenenando a la gente. Exactamente. Tienen que decir la verdad, no inventos y fogoneos. Bueno, mira, los ojeros pícaros y el ruido Massa-Pese. Es de hoy esta información en página 12. Trastienda política de la veda al acceso de divisas para los que usaron dólar soja. Firmas beneficiadas recalentaron el dólar financiero del Banco Central de la República Argentina le cerró el grifo al sector y chocó con el ministro, que cambió la medida. El campo lloró, pero vendió. Bueno, a ver, cuando el ministro de Economía, Sergio Massa, parecía tener bajo control la botonera de la cartera y la coordinación con otras direcciones, una decisión del Banco Central, que en el ministerio consideran unilateral, la prohibición para que los que usaron el dólar soja puedan operar dólares financieros, le complicó el panorama y metió ruido fuerte con sectores del campo. Además de desnudar que aún existen tensiones entre economía y el organismo que conduce Miguel Pese, que pegaron de manera negativa en los mercados con el dólar blue, alcanzando fuertes subas. El lunes por la tarde, el Banco Central de la República Argentina dispuso que el campo que había adherido al beneficio cambiario del dólar soja no iba a poder darse vuelta y con esos pesos operar con dólares ahorro o financieros. Cerca de las 23 horas del mismo día y luego de haberse enterado por la circular del Central, Massa ordenó que inmediatamente se corrija el error. Así las cosas, hoy la prohibición rige solo para empresas y no para personas físicas, y hasta los directivos de esas compañías en forma individual pueden acceder a divisas, tal el compromiso tomado y avisado al sector. De todos modos, en el medio de eso, ya sectores del agro habían puesto el grito en el cielo, apelando a una supuesta traición del gobierno para hacerles vender la cosecha, ante la necesidad oficial de tener dólares, y luego vedarles la posibilidad de que operen donde quieran con esos pesos. Una pose actuada, dado que, además, la mayoría estaba al tanto de que una medida así podía ocurrir, previamente avisados por el gobierno.
pero el beneficio del dólar soja de 200 pesos fue tan fuerte que ni siquiera la prohibición a empresas para ir al mercado financiero frenó las ventas. Ayer los productores de soja les entregaron a los agroexportadores 650.000 toneladas por valor de $350.000, un número igual a los de la semana pasada, cuando no había restricciones cambiarias. Es una risa esto. Sin embargo, sí hubo un efecto negativo. La turbulencia interna del gobierno por el tema transformó la jornada en un desboque del dólar blue, que trepó casi 3,6 puntos y cotizó a 287 pesos. El número más alto en varias semanas. El hecho en sí es la primera mini crisis que afronta Massa en cuanto a manejo de la situación interna. El germen de la medida. La historia de estas idas y vueltas que reconstruye aquí página 12 empezó a cocinarse a mediados de la semana pasada. El gobierno detectó que entre jueves y viernes un grupo de cooperativas, empresas agrícolas y acopiadores que habían usado el dólar soja estaban recalentando el mercado de los paralelos con operaciones allí. Concretamente, compraban bonos para pasarlos a dólares vía la venta de los mismos 48 horas después de comprarlos y así buscar algún refugio para los pesos. La operatoria con el dólar MEP era mayoritaria y algo menor en el contado con liqui, que precisa de una ingeniería mayor. Eso molestó al gobierno por dos razones. La primera, que ya les había concedido un beneficio dándoles un dólar a 200 pesos. La segunda, que en las reuniones que Massa mantuvo con los directivos de la mesa de enlace, les avisó que si se iban a los dólares financieros con los pesos obtenidos del dólar soja, el gobierno iba a sacar una circular para trabarles las operaciones y que eso iba a alcanzar a empresas y no a personas físicas. Ergo, no debió haber sorpresas. En ese contexto, y al ver que había un puñado de firmas que estaban haciendo lo que sabían que no se debía hacer, se empezó a pensar en la resolución, pero no de la manera en que salió. En vez de hacer caso por caso, excluyeron todos. Se quejó un alto funcionario de Hacienda que ya se veía venir una disputa con un sector que, más allá de las diferencias del caso, el gobierno precisa para estabilizar las reservas en el corto plazo. Cerca de Massa afirman que nunca hubo de parte de PESE una consulta de cómo proceder, cuando en economía creían que lo correcto era identificar quiénes habían operado, aislarlos, que los bancos hablen con sus clientes y les ofrezcan el beneficio de acceso a cuentas especiales Dollar Link, y así evitar un fuego innecesario por solo algunos casos puntuales. Y en el caso de que la movida no cesara, sacar la resolución, excluyendo a personas físicas, que fue lo que terminó haciendo Massa. ¿Un revival de la era Guzmán? Para algunos consultados por este diario, esas horas revivieron las tensiones de PESE con el ex ministro de Economía Martín Guzmán, que antes de irse pidió el manejo de la mesa de dinero del Banco Central de la República Argentina como gesto para manejar la economía. Se lo negaron, entre otros puntos, y se fue. No es ese nivel de tensión, pero hay molestias, describió alguien que conoce a Massa y PESE. Es que para economía la interacción coordinada con el Banco Central es clave para la gestión económica. Ya hubo un choque previo entre Massa y PESE hace unos días, que tuvo menos prensa. Economía y Agricultura no estuvieron de acuerdo con la normativa que ahí el Banco Central sostuvo, de subirle la tasa de financiamiento a los productores que tomaron el beneficio del dólar soja, pero pasó y el ministro decidió no intervenir. Esta vez
Tan desprolija fue la decisión que el secretario de Agricultura, Juan José Bailo, debió salir en diferentes radios a blanquear que nunca se había pensado prohibirles a los productores usar esos pesos en el mercado del dólar financiero. Y de paso avisó, tal como adelantó este diario, que el beneficio del dólar soja termina el 30 de septiembre. En ese escenario, y aún a sabiendas de que el propio Massa les había avisado que esto podía pasar, la mesa de enlace se quejó de supuesta traición vía Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural. El personaje en cuestión, hoy exigido políticamente por las elecciones internas en la entidad, salió a jugar fuerte de todos modos para no ceder a las presiones más conservadoras del campo. Pero la señora vendió. Pero se vendió. 3 enigmas. Así las cosas, en esta historia hay 3 enigmas. El primero, si es que hubo una picardía del gobierno en la decisión, ¿por qué la resolución del Banco Central salió el mismo día en que el presidente Alberto Fernández confirmó a Pese en el cargo? Y en el mismo día en que las ventas de los productores sojeros superaron las 9 millones de toneladas, que era la estimación oficial total del mes. Técnicamente, podría inferirse que el gobierno había conseguido el cometido. De hecho, hoy, faltando 10 días para el fin del dólar soja, Massa ya consiguió casi 4.600 millones de dólares de los 5.000 que había prometido. El segundo interrogante es ver cómo sigue la relación de economía y el Banco Central. Inicialmente, Massa quería que Lisandro Clery, hoy vicedirector del Central, quede a la cabeza, pero el presidente bancó a Pese y la inclusión de Clery como los ojos del tigrense no parece haber rendido sus frutos para evitar este ruido con la resolución. Massa, como entonces Guzmán, cree que sin el Banco Central alineado, el escenario se complica. Y el tercer enigma es qué pasará con las ventas a dólar soja en lo que queda del mes.